Bienvenidos al estudio de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un sistema de leyes presidido por la Constitución Nacional a fin de generar límites o proveer límites al Estado. Es un marco legal que se realiza a fin de generar instituciones independientes e instituciones autónomas que trabajen en función de los derechos de los ciudadanos y que haya igualdad de derechos y deberes entre una sociedad. En un Estado de Derecho las leyes organizan y fijan límites en que toda acción está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público. Existen dos sentidos, por decirlo así, dos sentidos del Estado de Derecho. Está el Estado de Derecho en sentido formal, donde se concibe la ley como un instrumento obligatorio o un instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos. La norma jurídica como un elemento regulador para poder generar una sociedad más ordenada, cumpliendo y procediendo acorde a las leyes. En este sentido, los estados autoritarios no son excluidos, puesto que ellos se rigen por su sistema jurídico. También tenemos el Estado de Derecho en el sentido material, donde se concibe el Estado como un ente que evalúa constantemente si las leyes son efectivas o no son efectivas en relación a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los elementos formales del Estado de Derecho se han desarrollado y ampliado por parte de elementos materiales del Estado. En este sentido, del Estado de Derecho son excluidos, o en esta concepción del Estado de Derecho son excluidos los estados totalitarios. ¿Por qué se excluyen los estados autoritarios? Puesto que se genera o se promueve una revisión constante de las leyes a fin de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En tal sentido, el Estado de Derecho es un sometimiento a la ley, es actuar conforme a la ley y respetando los derechos humanos y los derechos de todos los ciudadanos. Desde el punto de vista conceptual, el Estado de Derecho entonces puede establece las condiciones y los límites de la acción legítima de todos los componentes del Estado, es decir, regula la actuación del Estado a fin de evitar fuerza o evitar acciones que vayan en contra de los derechos humanos fundamentales. Vamos a hablar un poco sobre los principios del Estado de Derecho. Existen tres principios fundamentales que vamos a enumerar del Estado de Derecho. Primeramente tenemos la ley como fundamento o la ley como mandato fundamental. En este caso podemos hablar un poco de que la ley nace del poder legislativo y que debe ser un poder independiente de los demás poderes para generar leyes que sean acorde con las necesidades sociales y no promuevan extralimitaciones. Tenemos también lo que es la supremacía de la Constitución, otro principio fundamental en el Estado de Derecho. Debe existir una supremacía de la Carta Magna que se debe respetar y se debe dar su puesto. Tenemos también lo que es la responsabilidad del Estado ante los ciudadanos, es decir, el Estado debe responsabilizarse de los hechos o de las acciones que hagan todo su aparato en medio de la sociedad, como por ejemplo las policías o las fuerzas militares. En Venezuela tenemos unas instituciones que garantizan o deben garantizar lo que son los derechos de los ciudadanos y deben hacer cumplir el Estado de Derecho. Tenemos el Poder Legislativo, representado por la Asamblea Nacional, donde se diseñan las leyes nacionales, orgánicas y diferentes tipos de leyes. Tenemos el Poder Ejecutivo, representado por la Presidencia de la República, donde se deben generar políticas, acciones, programas en función del desarrollo social y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Y el Poder Judicial, representado por los tribunales, donde se debe hacer justicia ante todos los delitos y todos los hechos sociales. También tenemos el poder moral republicano, que es un poder acá que está en la Constitución,
donde está la Fiscalía de la República, tenemos la Defensoría, la Defensoría del Pueblo también, que es un ente regulador y de protección de los derechos humanos, y tenemos la Contraloría General de la República. Son los entes encargados en Venezuela de velar por que exista Estado de Derecho y que el Estado pueda actuar conforme a los límites que la Constitución le otorga. Ahora bien, la postura crítica del grupo en función del Estado de Derecho es un poco compleja, ya que se observa que la Constitución y las leyes son interpretadas de forma subjetiva, y más allá de la interpretación es como en oportunidades se vulneran los derechos de los ciudadanos, incumplido con el principio fundamental cuando se habla de los principios de solidaridad social. Otra cosa que se observa también y genera crítica es que en Venezuela se ha observado, se ha evidenciado que no existe separación de poderes, aspecto fundamental para que se dé un Estado de Derecho sano y se puedan respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Muchas gracias por su atención.